Una vez más los saludamos, hermanos, a todos los que nos lleguen a mirar por internet ahorita o en un futuro en el video también. Los saludamos en el nombre de Jesucristo. Les agradecemos, hermanos, a cada uno de ustedes que estén presentes, ¿verdad? Que están presentes en este día, y vamos a orar una vez más, hermanos, hemos estado orando, ¿verdad? Vamos a orar una vez más para entrar a la parte de la palabra del servicio. Padre Jehová, en el santo nombre de Jesucristo, venimos una vez más unidos en oración para darte toda la gloria, Señor, para darte toda la honra, Padre Santo, y para decirte gracias, Señor, desde el fondo de nuestro corazón, Señor. Gracias por habernos escogido desde antes de la fundación del mundo. Gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo para ser, Señor, crucificado, asesinado, Señor, para que su sangre fuera derramada por todos y cada uno de nuestros pecados, para que nosotros podamos así, Señor, tener el perdón de nuestros pecados, Señor, y la entrada a tu reino eterno. Padre Santo, te pedimos que esta mañana, Señor, nos imparta su palabra, Señor Santísimo, a través de tu Santo Espíritu, Señor, y que alguien pueda ser cambiado, Señor, que alguien pueda ser tocado por tu palabra, Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor. Te presentamos en oración a todas las almas, Señor, de cada persona que habita sobre la faz de la tierra, Señor, pidiéndote que tengas misericordia de todos y cada uno de nosotros, pidiéndote, Señor, la salvación de nuestras almas, Padre Santo, en el nombre de Cristo, Señor, pidiéndote que hagas un milagro nuevo y grande sobre toda la faz de la tierra, Señor. Que tu iglesia se levante, Señor, que dejen de calentar las sillas, Señor, y tú les des, Señor, a ellos y a nosotros un espíritu valiente, atrevido, que no les dé pena, Señor, que no les dé vergüenza de hablar del Evangelio, de hablar del Señor Jesucristo, Señor. Y te pedimos en esta mañana, Señor, que todas las almas sean salvas, Señor. Te pedimos por toda la humanidad, Señor, te pedimos tu bendición para cada uno de nosotros y para cada uno de ellos también, Señor Santo. En el nombre de Jesucristo te oramos, Padre Santo, que no nos vayamos a nuestro hogar de la misma forma como entramos a este lugar en esta mañana, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos, Padre Santo, pan espiritual, Señor. Te pedimos, Señor Santísimo, bebida espiritual, Señor, porque tenemos hambre y tenemos sed de ti, de tu Santo Espíritu, del Señor Jesucristo, Señor. En el santo nombre de tu Hijo Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Se pueden sentar, hermanos. Esta mañana vamos a estar hablando acerca del camino a Damasco, ¿verdad? El camino a Damasco, hermanos, se encuentra en el capítulo 9 de Hechos, pero antes de eso vamos a pasar un momento al capítulo 8 de Hechos y vamos a leer del 1 al 8:4, donde dice: Pablo, el apóstol Pablo, antes de llamarse Pablo, se llamaba Saulo, ¿verdad? Entonces en el capítulo 7, hermanos, acababan de matar a Esteban, un hombre de Dios, ¿verdad? Y dice que Saulo era el jefe de los asesinos. Pero ellos lo hacían en el nombre de Dios, hermanos. Ellos lo hacían enviados por la iglesia judía, ¿verdad? Entonces dice aquí, acabando la muerte de Esteban, dice en el 8:1, y Saulo consentía en su muerte de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judá y de Samaria, salvo los apóstoles. Salvo quiere decir excepto los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron un gran llanto sobre él. Y Saulo, que después vino a llamarse Pablo, asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres, y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban para todas partes anunciando el Evangelio. O sea, hermanos, que lo que él hacía en contra del Evangelio, hermanos, realmente resultó como una bendición, porque ellos por temor huyeron, se fueron para todas partes, y al irse para todas partes, ellos después, hermanos, comenzaron a donde llegaban, así como nosotros hoy en día, comenzaron a predicar el Evangelio, ¿verdad? En cualquier casa, en cualquier lugar que llegaban, hablaban acerca de Jesucristo y la gente se convertía, ¿verdad? Y en el número 9, hermanos, vamos a leer donde está el camino a Damasco, del 1 al 23, de 9, me dice: Saulo, se llamaba un Saulo, ¿verdad? Respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco. Las sinagogas eran las iglesias, o son las iglesias judías, y el que dio las cartas fue el sumo sacerdote, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres en este camino, los trajese presos a Jerusalén. O sea que si alguien estaba hablando de Jesucristo, hermanos, lo iban a llevar a la cárcel, ¿verdad? Mas yendo por el camino, dice que aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo a tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Coces son patadas, ¿verdad? Contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, le dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor Jesucristo le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes de hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, sorprendidos, ¿verdad? Muy sorprendidos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. En el número 8, 9:8 dice: entonces Saulo se levantó de tierra, estaba en el suelo, ¿verdad? Y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco.
donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún así tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre, o sea, para arrestar a todos los que invocan tu nombre, le dijo a Jesucristo. Y el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, scales, se llama para los que no saben qué son escamas, de pescado, ¿verdad? Algo parecido, como los scales de un pescado tenía sobre sus ojos. Y recibió al instante la vista, se había quedado ciego después de ver esa luz poderosa. Y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, en las iglesias judías, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos, muy sorprendidos, y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a esto vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo, ¿qué dice ahí, hermanos? Matarle, ¿verdad, hermanos? Entonces, hermanos, en esta mañana vemos, hermanos, cómo el peligro para los verdaderos cristianos siempre viene, hermanos, de la misma iglesia, ¿verdad? Siempre viene de la misma iglesia, hermanos. Y es algo increíble cómo nosotros, hermanos, muchas veces pues tenemos como una cultura, ¿verdad? Una cultura donde se hace lo que dice en la iglesia, pero no se hace realmente, o no se siguen las instrucciones de Dios, ¿verdad? Del libro. En cada iglesia se crea una cultura diferente, unas rutinas, así como cada familia tiene rutinas en su hogar para bañar a sus niños y darles de comer, hacer esto, aquello, ¿verdad? Hay iglesias donde hay que hacer pupusas, ¿verdad? Si el pastor es de Honduras o la pastora. Hay otras donde son mexicanos y los van a hacer tacos, ¿verdad? Tacos. Hay otros que están más americanizados y los van a hacer pollos asados y pizzas, ¿verdad? Exactamente en el día que uno debe de estar descansando, los ponen a quebrantar el mandamiento, ¿verdad? De Dios. Igual que el Vaticano, hermanos, ¿verdad? Y eso me trae a la mente los 3 seises, hermanos. Un 6 viene pues del Papa, ¿verdad? Todos lo sabemos, que en el latín y en romano tiene su cosa que dice, ¿verdad? Que es el representante de Jesucristo en la tierra, pero realmente da un valor numérico de 3 seises, ¿verdad? Y pues otro viene también de otros hombres por ahí, ¿verdad? Que son inclusive los mismos pastores de uno, hermanos. Y el otro viene de uno mismo, ¿verdad? Que también se pone a desobedecer a Dios, igual que Satanás, igual que Adán y Eva, y que los ángeles que están ahorita, ¿verdad? La Biblia nos dice que hay ángeles, hermanos, que están en prisiones de oscuridad, están siendo atormentados. ¿Y saben cuál fue su delito, hermanos? Que desobedecieron a Dios. Y ahorita usted y yo todavía tenemos aliento de vida, y por lo tanto todavía tenemos la oportunidad de tomar la decisión de comenzar a obedecer a Dios, hermanos. Pero como dijo la hermana, ¿verdad? Hace unos momentos nos dejamos llevar más por lo material, ¿verdad? Que por los órdenes y los requerimientos de Dios. Y por eso es importante lo que dijo nuestra hermana, ¿verdad? De la visión que Dios le permitió tener, porque eso, hermanos, nos hace ver que lo de Dios verdaderamente es importante, hermanos, y verdaderamente es algo real. Nada más que si a veces no acontece, es porque estamos en la carne o porque estamos en lo material y no en lo espiritual, ¿verdad? Pero entonces el hermano Pablo, hermanos, él andaba con una pasión bien fuerte, hermanos, que andaba correteando a todas las personas que se atrevían a decir que había otro Dios aparte de Jehová, ¿verdad? Porque así dice la palabra de Dios, que no hay otro, solamente Jehová, y solamente Él salva también. Así dice en Isaías, ¿verdad? Entonces, hermanos, el apóstol Pablo tenía la autoridad de parte de las autoridades de la iglesia, del sumo sacerdote que vendría a ser como el Papa, y llevaba cartas y no solamente arrestaba, hermanos, también mataban a la gente, hermanos.
Y no los mataban bonitos, los mataban a pura pedrada. En el capítulo 7 pueden leer la muerte de Esteban, ¿verdad? Los mataban a pura pedrada entre todos ellos. Y dice que a Esteban le desnudaron y le quitaron su ropa y se la pusieron en los pies de Pablo. O sea, él era el jefe, hermanos. Él era el jefe de los asesinos. Entonces, hermanos, este hombre tuvo un encuentro con Dios en su camino hacia Damasco, un encuentro con Jesucristo más bien, ¿verdad? En su camino hacia Damasco se le apareció el Señor Jesucristo. Y era tan fuerte la luz, hermano, que él no aguantó la luz, se le mandó la luz y cayó al cielo, ¿verdad? Al suelo, ¿verdad? Y cuando se levantó, hermanos, estaba ciego, ¿verdad? Estaba totalmente ciego, no podía ver, y dice ahí la palabra de Dios que lo tuvieron que llevar de la mano para que él pudiera entrar a Damasco, ¿verdad? En el 9:3 dice que el resplandor de la luz lo derribó al suelo a Saulo, ¿verdad? Que antes se llamaba Pablo. Pero si se dan cuenta, en el 9:6 le dan instrucciones, hermanos. Le dan instrucciones a Pablo, ¿verdad? En el 9:6, les voy a ver ahorita, voy a regresarme aquí donde dice el 9:6. Bueno, voy a esperar, pero le quiero decir que lo importante de eso, hermanos, es que él obedeció las instrucciones. Es una diferencia que existe entre él y muchas personas de nosotros hoy en día, ¿verdad? Hay personas, hermanos, que no quieren recibir instrucción, pues ni de la Biblia, ni del papá, ni de la mamá, ni del apóstol a veces, o el pastor o pastora, a veces ni de su voz, ¿verdad? De su trabajo. Entonces, hermanos, cada vez nuestra generación se pone, pues, en una situación más difícil, ¿verdad? Por así decirlo, de alguna manera, porque no queremos seguir las instrucciones. Entonces, el Señor Jesucristo le dijo a Pablo que entrara en la ciudad, ¿verdad? Y ahí después se le apareció a Ananías y le dijo que Pablo le habían dicho, ¿verdad? Que un varón iba a venir a orar por él. Y Ananías no quería ir, hermanos, ¿verdad? Porque en el 9:8 nos dice que Pablo se quedó ciego. En el 9:11 nos dice que Dios le dijo a Ananías que Saulo estaba orando. Y no solamente estaba orando, hermanos. Si se fijan ahí dice que también no había comido ni había bebido nada por 3 días. Estaba ayunando. Pero si se fijan ahí, hermanos, él estaba orando, ¿verdad? Porque él era un hombre de Dios. Él realmente era un hombre de Dios así, diferente de todos los demás. Y por esa razón Dios mismo lo escogió, ¿verdad? Para que él llevara el evangelio a los gentiles, ¿verdad, hermanos? Entonces, en el 9:15, Jesucristo nos dice que escogió a Saulo como un evangelista, ¿verdad? Dice, el Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este, cuando está hablando con Ananías. Ve porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y en presencia de reyes y también de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Entonces aquí vemos que este verdadero hombre de Dios, hermanos, si algo iba a hacer, es que iba a padecer. Y sin embargo, en el día de hoy se nos predica un evangelio de prosperidad, ¿verdad? Que Dios está esperando nada más ahí escondido, con una nube llena de millones de dólares para brincarnos encima y llenarnos de todo tipo de bendiciones, ¿verdad? Y eso es una mentira del diablo, hermanos, ¿verdad? Y por esa razón las iglesias, hermanos, están así llenas, ¿verdad? Porque se ponen a decirles, si usted pacta, hermanos, y da tantos miles, Dios va a hacer esto a cambio de usted. Y si usted pacta y hace todo esto, todavía Dios así lo va a pasar hasta delante de la fila. Y todo eso, hermanos, no es algo bíblico, ¿verdad? Eso se llaman mercaderes del evangelio. Y en Zacarías capítulo 14 se nos habla de esos mercaderes del evangelio, hermanos. Y gracias a Dios que nosotros, ¿verdad?, no pertenecemos a ese grupo de personas, hermanos, porque la verdad, ellos se molestan, ¿verdad? Pero sí hay una diferencia entre un grupo de personas y otro grupo de personas. De la misma manera que hay una diferencia entre una persona corrupta y una persona que es honesta y que es íntegra, ¿verdad? Quizás todos nos vemos iguales, hermanos, pero Dios sabe quién es quién, ¿verdad? Y cuando llegue su debido momento, a uno les va a dar una recompensa y a otros, en vez de recompensa, les va a dar un castigo, hermanos, ¿verdad? Y cuando Él les dé un castigo, hermanos, pues nadie va a poder venir y salvarlos, porque ahorita que pueden, pues no quieren hacerlo, ¿verdad? Las personas se niegan a escuchar a Dios, hermanos. Y uno está, pues, queriendo, ¿verdad? Que ellos, por favor, hasta por favor les pide uno que por favor hagan esto, que por favor hagan aquello. Pero la gente, hermanos, verdaderamente se niegan. Entonces, solamente nosotros y nuestra familia, ¿verdad? Cuando tenemos familia, o si estamos solos, solamente nosotros podemos tomar la decisión entre si vamos a obedecer a Dios o lo vamos a desobedecer, ¿verdad? Y en el capítulo 9:20 dice que Pablo dice, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Fíjense bien, hermanos, porque en muchas iglesias también se predica que Jesucristo es Dios, ¿verdad? Pero aquí lo vemos claramente en la Biblia, hermanos. Jesucristo es el Hijo de Dios, ¿verdad? Aquí pueden ver en el 19:20, dice, enseguida predicaba a Cristo en las iglesias,
¿Qué cosa decía, hermanos? Que Jesucristo, el Hijo de Dios, ¿verdad? No dice que es Dios, dice es el Hijo. Tal vez sea como Dios, ¿verdad? Porque es su Hijo. O es como Dios porque es su Hijo. Pero está también Jehová, ¿verdad? Está el que nos envió a Jesucristo. ¿Verdad, hermanos? Lo diferencia y lo complicado, hermanos, es que antes los borregos nada más les cortaban el cuello y se morían. Y ya uno obtenía perdón por sus pecados, ¿verdad? Bien bonito. Pero Jesucristo, hermanos, es un borrego que habla. Y Él demanda, ¿verdad? Que uno le dé a los pobres y que uno visita a los enfermos y a los prisioneros y que uno reciba a los inmigrantes, a los extranjeros, ¿verdad? Que le dé comida al hambriento, agua al sediento, ¿verdad? En Mateo 25, porque si no dice que nos va a echar al lago de fuego. Que le demos de ropa al que esté desnudo, porque si no nos va a echar al lago de fuego. Entonces, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado con este borrego, ¿verdad? Porque este borrego no es un borrego mudo, hermanos. Entonces, hermanos, también, ¿verdad? En esta mañana podemos ver otra cosa que hacía, que hicieron los judíos, hermanos, en el 9:23, es que dice que ellos hicieron un consejo, ¿verdad? Se juntaron entre toda la gente, hicieron un consejo y tomaron la decisión dentro de la iglesia, hermanos, de matar a Pablo. De la misma manera que lo habían hecho para matar a Jesucristo, ahora ellos querían matar a Pablo, ¿verdad? Entonces, hermanos, otra de las cosas que nos dice Pablo, hermanos, es que nosotros debemos de escoger hombres y mujeres que continúen con el evangelio, ¿verdad? Y para eso voy a ir a 2 de Timoteo. Y vamos a ver del 2:1, Timoteo 2, capítulo 2. Y vamos a leer del 1 al 4. Y dice, hablándole el apóstol Pablo, de quien acabamos de leer ahorita a Timoteo, su alumno, le dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos. Idóneos quiere decir ideales, ¿verdad? Eso encarga a hombres o mujeres también, ¿verdad? Hoy en día, a hombres y mujeres que sean ideales para enseñar también ellos a otras personas. Tú pues, ¿qué dice ahí, hermanos? ¿Cómprate un jet privado o qué dice ahí? Sufre penalidades. Sufre penalidades, dice ahí, hermanos, como un buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita o que es militar, ¿verdad?, se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó como soldado. Entonces, hermanos, aquí claramente vemos cómo el apóstol Pablo, quien nos puso Dios como apóstol de los gentiles, dice que nosotros también, hermanos, debemos de buscar hombres y mujeres más jóvenes que sean ideales para enseñar a otros también, hermanos. Y como dijo la hermana, hoy en día eso es algo difícil porque muchas veces pues la gente no quiere eso, hermanos. Quiere participar en un bailable, ¿verdad? Quiere hacer una carne asada, pero como anoche, ¿verdad?, que fuimos a la fiesta y que estaba así, ¿verdad? La comida bien buena, ¿verdad? No pude ni desayunar esta mañana de tanta comida que había, ¿verdad? Que nos hizo favor la hermana de bendecirnos con tantísima comida. Pero estaba así a reventar el lugar, hermanos. Y ahora, como dice la hermana, y hoy en día, pues, la gente se pone bici, ¿verdad? Se van a cortar el pasto, se van a Walmart, qué sé yo, pero, como dijo también, ¿verdad?, muchos agarran un trabajo de fin de semana y se van a ganarse un dinero extra, pero están posponiendo lo más importante, ¿verdad?, que es todo lo relacionado con Dios, hermanos. Entonces, en esta mañana, hermanos, nosotros lo queremos exhortar para que, así como que ese apóstol Pablo tuvo su encuentro con Jesucristo, ¿verdad?, en su camino a Damasco, hermanos, diariamente Dios está llamándonos, hermanos, diariamente Dios está llegándonos por medio de la luz del Evangelio, que es una luz poderosa, la luz de Jesucristo, tratando, ¿verdad?, de que nosotros no seamos como aquellas personas que huyeron, ¿verdad?, que no pudieron ver al Señor, sino que huyeron, ¿verdad? Nosotros tenemos que ser como Pablo, ¿verdad?, que siguió las instrucciones, que enseguida fue y se bautizó, hermanos, ¿verdad? Ayunó y oró 3 días y luego, ¿qué dice ahí? Y enseguida se bautizó, ¿verdad? Pero nosotros, hermanos, muchas veces, hermanos, pensamos que, pues que nuestra mentalidad es más grande que lo de Dios, ¿verdad? Queremos ser parte del reino de Dios, pero poner nuestras propias reglas, nuestras propias ideas, hermanos, y hagan de cuenta que eso no se puede, hermanos. Si usted sigue las ideas de Dios, ¿verdad?, como se nos exhorta, hermanos, pues Dios va a cumplir también sus promesas. Pero si usted quiere entrar al reino de Dios con sus propias ideas, pues hay un chance bien grande de que no lo van a aceptar, hermanos. Y no lo digo yo, ¿verdad?, porque es como para entrar a un club, ¿verdad?, o como para plan de fitness, qué sé yo, ¿verdad? Tiene que llevar unos papeles y tiene que llevar un cheque y eso, y darle su número para que le vayan descontando. Si usted no sigue las reglas de ellos, hermanos, aunque lleve $1,000 millones en pesos, no lo van a aceptar.
tiene que hacer con sus reglas de ellos. Y si ellos le piden un ID y le piden su número de cuenta de cheques para que de ahí le saquen los $10 mensuales, usted tiene que seguir sus reglas de ellos, ¿verdad? Entonces así, de la misma manera, hermanos, si uno va a un trabajo, no puede uno llegar y dando órdenes, ¿verdad? Entonces, hermanos, en esta mañana queremos exhortarlos para que usted permita que la luz del Evangelio, hermanos, verdaderamente lo transforme a usted, ¿verdad? Así como transforma a Dios a cada persona que viene a su presencia, ¿verdad, hermanos? Y una de las cosas, les digo, es que uno debe de obedecer las instrucciones que Dios nos da y no tratar de poner un evangelio nuevo, un evangelio diferente de acuerdo a nuestras propias ideas, ¿verdad, hermanos? Así como le dijo a Timoteo, hermanos, esta mañana es igual. Nosotros tenemos que tener nuestros ojos abiertos y estar mirando quién está ideal, como dice la palabra de Dios, idóneo, dice la palabra de Dios, para enviarlo también, ¿verdad? Para escoger a esa persona que continúe la labor, ¿verdad, hermanos? Pónganse de pie, hermanos. Vamos a orar para despedirnos. Les damos las gracias a todos nuestros hermanos que nos miran por internet. Que Dios los bendiga, hermanos. Los invitamos para que se acerquen a Jesucristo, permiten que esa luz, ese resplandor de luz le transforme su día y cada día sea una persona mejor. Que Dios les bendiga, hermanos, y nos vemos en el próximo video.